Muy bien, estamos ahora con el congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso y abanderado del proyecto de ley que se está discutiendo y aprobando parcialmente en el Pleno del Congreso. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gusto saludarte. Bueno, hay varias críticas que se están haciendo a este proyecto de ley. Quizás podamos comenzar con el tema de las atribuciones de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que tiene unas atribuciones que algunos juzgan que violan la autonomía universitaria y otros señalan que, puede ser que tengan validez para el sector, para las universidades públicas, pero no tiene sentido que estas atribuciones valgan para las universidades privadas, porque sería de un intervencionismo muy grande, de un controlismo excesivo. Por ejemplo, autorizar o denegar el funcionamiento de universidades, facultades, escuelas y programas. Es decir, que esta superintendencia tenga esa facultad en relación, por ejemplo, a las universidades privadas. Eso es pues ya una invasión total. Es decir, la universidad privada debe saber tener la facultad de poder por sí misma crear una escuela, un programa, etcétera, ¿no? Lo mismo dice más adelante, decidir la cancelación de la autorización de funcionamiento de universidades, facultades, escuelas y programas, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones, etcétera. Luego dice evaluar y supervisar permanentemente la calidad de la educación en las universidades. Bueno, en las universidades públicas está bien, pero ¿por qué se tienen que meter con las universidades privadas? Supervisar el cumplimiento de los requisitos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos, en fin. Eso es un poco lo principal. Serían un poco invasivas estas atribuciones. No, yo pienso que es una exageración por tratar de desprestigiar el tema de la ley. En realidad, todo esto obedece no solamente a los muchos proyectos y opiniones, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Educación Peruana, que recomienda la creación de un ente rector, por ejemplo. Acá está el comunicado que hace el Consejo Nacional de Educación. El Colegio de Ingenieros también recomienda esto, y otras entidades recomiendan la creación de un órgano rector que diseñe políticas, etc. Acá lo que se trata no es de, en primer lugar, dejar establecido que la autonomía no se toca para nada. Cada universidad se maneja por sus propios estatutos, gobierno, autonomía académica, autonomía administrativa. Eso está claramente establecido. Si no le permite ni siquiera formar una escuela, un programa, facultades, porque autorizan o deniegan el funcionamiento de... Yo voy a pasar a otra cosa, por ejemplo, para que más o menos... Bueno, le estoy poniendo un caso. Sí, por eso te digo. La Superintendencia Nacional de la Educación Superior se crea por disposición también del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, es una sentencia de 15 de junio del 2010, dispone, según la sentencia del expediente 017 del 2008, dice, como dispone el artículo 16, muy rápidamente, el Estado tiene la obligación de participar en el control de la calidad de la educación impartida por las universidades públicas y privadas, a través de la supervisión rigurosa de los organismos especializados independientes, imparciales, autónomos e encargados de llevarlos a cabo. El CONAFU, órgano de la ANR, creado por ley 26439, conformado por rectores, propuestos y elegidos por las propias universidades, no ha sido capaz de ejercer un control externo estatal porque no goza de la imparcialidad que debe tener todo organismo público para actuar. Entre las recomendaciones, evaluar todas las universidades del país y sus respectivas filiales, porque esto fue a raíz de que se hizo un reclamo por las filiales. Y acá se demuestra que en caso de que en un tiempo razonable estas entidades no alcancen el grado necesario de calidad educativa, pueden procederse a su clausura y disolución. Lo dice el Tribunal Constitucional, no lo decimos nosotros. Pero el Tribunal no tiene facultades legislativas. Entonces, uno puede creer, digamos, yo creo que sí se necesitaría una entidad que supervise, que eso está haciendo. Pero aquí todo depende de las facultades que se le da a esta entidad. Pues aquí tiene facultades muy intervencionistas, muy controlistas. Y ya para las universidades privadas es inadmisible, ¿no? Va a ocurrir lo mismo que ocurre con los institutos privados respecto al Ministerio de Educación, que cuando quieren aprobar cualquier cosa, un programa que quieren crear, una nueva carrera,
tienen que pedir permiso. Y entonces el permiso puede demorarse 2 o 3 años y no se lo dan, mientras tanto ya el mercado ha cambiado. Es decir, no hay manera de ajustarse a la demanda laboral. Esto no va a ser esto. Pero ¿cómo no? Le vuelvo a leer por cuarta vez: autorizar o denegar el funcionamiento de facultades, escuelas y programas. O sea que si una universidad, la Universidad Católica quiere crear un nuevo programa, tiene que pedir permiso. No es así. Entonces, bueno, no es así, vuelvo a leer. No es así. Denegar el funcionamiento de universidades, facultades, pues al extremo. ¿Cuál hacía el CONAFU? El CONAFU autorizaba el funcionamiento de universidades y podían denegar el funcionamiento, no autorizarlo, decir que haga mejoras y si no cumplía, denegar el funcionamiento. Esa facultad la va a asumir esta entidad. ¿Y por qué? Porque no ha cumplido. Porque hay universidades a las cuales se da una autorización que no tienen los mínimos requisitos que señala la ley para ser universidad. Y estamos hablando de privadas y públicas. Universidades privadas que tienen 2 cuartuchos encima de una cevichería, por ejemplo, en Moyobamba. Y se llama universidad. Queremos seguir con ese tipo de universidad que estafa a los alumnos y las estafa a los padres. Déjeme hablar. Digamos, todo tiene que ver con las atribuciones que usted le da a esta entidad, ¿no? Si usted le diera a esta entidad la entidad de estudiar la realidad, evaluar a las universidades, publicar los resultados, promover las acreditaciones, y informar a toda la ciudadanía acerca de que esa universidad que está usted mencionando es un desastre y ni siquiera tiene profesores. Entonces, para que la gente sepa y no se deje estafar y no vaya, ¿no? En cambio, esta otra que sí está acreditada, no acreditada por el CONEAO, como acá se dice, sino por entidades internacionales. Por ahí dice que el CONEAO es ¿qué es la posición? El CINEACE se ha quedado para eso. Sí, pues, pero no, el CINEACE no puede tener la atribución exclusiva. El CINEACE pues tiene un nivel de capacidad. Usted puede traerse pues a una entidad internacional para que acredite, mucho mejor que no. Bueno, pues si el CINEACE tiene esa facultad, el CONEAO pero a lo que voy, va a tercerizar porque ellos no están en condiciones de acreditar. De acuerdo, pero a lo que voy es por qué esta superintendencia o esta entidad que establezca lo que debería tener es una función de evaluar y de hacer que se acrediten estas universidades, y la que no se acredite, pues informar: esta no funciona, esta sí funciona, informar a la gente, para que la gente sepa orientarse. Pero no intervenir, prohibir y decir: yo tengo que aprobar todo lo que las decisiones que tú tomas. Es una posición muy liberal, en el sentido más estricto de la palabra, y que creo que los liberalistas se deben sentir ofendidos, porque no se dan las condiciones de mercado en nuestro país como para que en un proceso de más de 2 décadas, más de 20 años, se hayan podido decantar aquellas universidades por competencia que no reúnen los requisitos. Más bien, como hay un exceso de demanda, han proliferado este tipo de universidades que no aseguran en lo más mínimo la calidad educativa. Entonces, lo que se hace acá es la acreditación obligatoria, que no la tenemos nosotros solamente, la tienen otros países del mundo. Es decir, toda universidad debe acreditar su calidad para asegurar al estudiante, y como lo dice la Constitución, no se queda ahí, con eso bastaría que tengan obligadas a acreditarse, y la que no logra acreditarse, entonces se sabrá, el Estado informará: esta universidad no funciona, es mala, y esta sí funciona, por favor. Eso es lo que tiene que usted, eso es todo. Lo que nosotros queremos básicamente es tener una universidad pública de calidad, una universidad pública que pueda competir con la mejor privada. ¿Usted cree que no quisiéramos tener nosotros una Pacífico en Tumbes, una tipo Cayetano en Arequipa, un tipo Católica en el centro? Quisiéramos que todas las universidades sean de ese nivel. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Si recorre todo el país como lo he recorrido yo, y van a haber universidades públicas y privadas que son un desastre, que lo único que buscan es el lucro? Y el Estado tiene toda la responsabilidad. Está en contra del lucro. Y la prueba está que en esta ley se respeta el decreto legislativo 882 para que continúen las universidades asociativas privadas con fines de lucro y sin fines de lucro. Pero ¿qué debe? Para que tengan una idea y el público conozca. Una universidad asociativa sin fines de lucro no paga impuestos. No paga impuestos. Y sus excedentes deben ser reinvertidos en educación. ¿Quién controla que esos excedentes sean reinvertidos? Universidades con fines de lucro que paguen impuestos muchas veces piden exoneraciones de sus utilidades para que ese monto sea reinvertido en educación. ¿Quién controla eso? Tienen una
Eso tiene que controlarse, la SUNAT tiene que controlarlo, pues. Pero la SUNAT siempre controla esas cosas, ¿no? No se necesita un organismo externo, tiene que controlar. Claro que controla, sí. Por supuesto que controla. Usted no sabe, no sabe cómo controla la SUNAT. Usted sabe que la Contraloría de la República ya nos ha ganado un atentado. Se promueve un organismo superuniversitario que administre el adecuado funcionamiento de las universidades desde su etapa de autorización. Ponga usted que la SUNAT tiene mucho más capacidad para controlar que una... En la cuarta disposición final se establece que se debe conformar asambleas estatutarias y que esas asambleas, en el caso de las universidades privadas, se integran además con 4 representantes de las entidades fundadoras que se encuentren en actividad y que deben ser graduados. Entonces, aquí lo que se está haciendo es... Si todavía no tipifiquemos, digamos, eso estamos en el artículo 48. Está en el proyecto. Entonces, eso es una disposición confiscatoria, porque se va a conformar una asamblea en donde los promotores, los propietarios no tienen casi participación. Al final para universidades públicas y para universidades asociativas sin fines de lucro. Dice acá, las asambleas estatutarias de las universidades privadas se integran además con 4 representantes de las entidades fundadoras que se encuentran en actividad, que deben ser graduados universitarios. Es decir, los fundadores, los promotores participan solamente con 4 miembros. Entonces usted está entregando... No es que no ha leído bien la ley, pues. Se ha bien claro que las universidades privadas societarias se rigen por su propia organización, con sugerencias, etcétera, y nada más. O sea, hablamos de las asociativas, quizás falta precisar las asociativas sin fines de lucro, que tienen el mismo procedimiento que tiene la ley universitaria. Tiene que escribir bien, porque lo que le acabo de leer... Creo que se pretende crear una ley que será la mejor en los últimos años para los estudiantes, para los padres de familia. En realidad que la educación no es una mercancía. La educación es un servicio público. La educación es un objeto que se pueda transar tan fácilmente. Aunque la Organización Mundial de Comercio quiere pretender hacer un negocio de esto, no podemos mercantilizar la mercantilización de la educación. Bien, muchísimas gracias, congresista. Muchas gracias por su participación. Ya nos ha ganado el tiempo, desgraciadamente. Tenemos una entrevista ahora con Moisés Naim. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa.